determinantes. Importante, como ocurre en diferentes otros escenarios, que cuando un órgano comienza a fallar, el tiempo va en contra de poder recuperarlo idealmente en la totalidad de sus capacidades. Y cuando esto no se realiza en forma adecuada, por retraso, tanto por el paciente, por el entorno familiar o por nosotros mismos que recibiendo un paciente, no lo evaluamos en forma adecuada, evidentemente va a haber una mella o una disminución en la capacidad de respuesta si es que el paciente finalmente sobrevive. Molestias que habitualmente un paciente en el escenario de un stroke nos puede traer. ¿Qué sintomatología muchas veces lo acompaña? El dolor de cabeza, ¿no? Una molestia bastante frecuente que los pacientes traen, sobre todo al escenario de la emergencia, en su gran mayoría de casos, con el fin de buscar una ayuda y de determinación de qué es lo que estaría ocurriendo. La aparición de náuseas o vómitos, como también se vio en algún momento asociado a la aparición de un cuadro de hipertensión endocraneal. Algún desbalance en la posición o en la marcha, la aparición de mareo, visión borrosa, que indefectiblemente para nosotros nos llevan a obligatoriamente a definir si algún territorio vascular encargado del equilibrio, encargado de poder visualizar diferentes objetos gracias al movimiento de los músculos extraoculares, se ha perjudicado y me lleva a la aparición de esta sintomatología. Cuando uno escucha equilibrio, el balance, la marcha o visión borrosa, está hablando de funciones de tronco cerebral. Entonces podría ser un compromiso a nivel de tronco cerebral el que se está manifestando con ese paciente que viene con mareo, porque cuando intenta caminar no lo puede hacer, porque siente que todo se da vueltas o tiene algún tipo de disturbio a nivel de la percepción de la posición que tiene y muchas veces lo lleva a sufrir una serie de traumas post caída, ¿no? El paciente que no tolera la luz o el ruido mismo, lo molesta, lo incomoda, lo altera o lo irrita, condición que ciertamente en el mejor escenario no debería suceder, pero es un individuo bastante lábil desde el punto de vista de los estímulos medioambientales. O aquel paciente que viene confuso, alterado en su capacidad de concentración, alterado en la capacidad de poder recordar eventos recientes, o muchas veces sometiéndolo a pruebas semiológicas para determinar qué también está su memoria. Eso en semiología lo van a ver, ¿no? Empleando un recurso fundamental que es el Mini-Mental Test para poder definir si es que alguna condición de riesgo le está ocurriendo a nuestro paciente o no. Aquel paciente que ciertamente tiene algún tipo de malestar, entumecimiento general, como que algo está ocurriendo y no lo puede definir, o que mismo relata que no me siento tan bien o siento que estoy haciendo las actividades con menor capacidad, con menor, podemos decirlo, ánimo para hacer las cosas, algo está ocurriendo. Entonces él mismo percibe que existe algún tipo de anormalidad que ciertamente nos va a llamar la atención y sobre la cual lógicamente tendríamos que actuar en algún momento. ¿Y qué signos también nos van a ayudar a nosotros a determinar que esta situación efectivamente está ocurriendo? Porque una cosa es lo que el paciente nos pueda decir y otra cosa es la que finalmente nosotros vamos a encontrar al momento de evaluar. Bueno, efectivamente el paciente no puede recordar eventos pasados o después de que hemos estado estableciendo un nexo de conversación con él, no recuerda siquiera lo que hemos recientemente conversado. O aquel paciente que aparece medio atontado, medio oído, desorientado, ¿no? Olvida las órdenes que se le puedan dar, está confuso, no es capaz él mismo de mantenerse en una sola posición o vencer algún tipo de resistencia como una prueba de esfuerzo físico que nosotros le podamos oponer a hacer, como lo veremos también en algún video. Las respuestas que tiene el paciente pueden ser algo lentas, ciertamente la familia nos dice, no, él es más activo, incluso en las respuestas, claramente coherente, guarda el hilo de la conversación con lo que nosotros estamos conversando con él y que ciertamente en este momento parecieran haberse perdido. Se mueve con dificultad o tiene una alteración en su nivel de conciencia o muestra alteraciones en su comportamiento o alteraciones en su personalidad. Hechos que ciertamente nos dicen algo está ocurriendo porque la estructura que evidentemente está relacionada a esta serie de funciones superiores está abocada netamente al sistema nervioso central. Y como señales de alarma, ciertamente que nos van a preocupar y directamente definir de que algo está ocurriendo, algún peligro está sucediendo en el paciente, van a ser, por ejemplo, encontrar que una pupila, cuando nosotros examinamos los ojos, luce de un tamaño mayor que la otra. Examinamos los globos oculares y notamos que una pupila tiene un diámetro determinado y examinamos o lo comparamos con el tamaño pupilar que indirectamente nos está ya indicando que estaría ocurriendo algún tipo de lesión mayor a nivel del contenido intracraneal. El paciente se torna somnoliento o es incapaz de poder él mismo hacer algún tipo de movimiento, de levantarse, la cefalea, que empeora cuando uno lo estimula o hace algún movimiento especial como una prueba diagnóstica, por ejemplo,
alteraciones en el lenguaje, arrastra las palabras, algún grado de debilidad, entumecimiento o disminución para la coordinación, que el paciente no puede ejecutar y que evidentemente antes lo podía hacer sin ningún tipo de problema. O que ya estando con nosotros comienza a presentar también episodios de náuseas, vómitos y llega a convulsionar inclusive como señal de que efectivamente algo está sucediendo en el sistema nervioso central. O su conducta que no es la habitual, ¿no? Una persona que estableciendo algún tipo de nexo o intento de nexo para conversar con él, sabiéndose que en su estado basal es una persona independiente al 100%, notamos que pierde esa capacidad, que no se enlaza en la conversación con lo que nosotros habitualmente estamos intentando enlazar con él. La pérdida de la conciencia es evidente, sobre todo si lo trae como antecedente y lo estamos viendo, lo estamos recibiendo de esa manera, como muchas veces sucede en el escenario de condiciones médicas como también traumáticas, ¿no? Puede ser un paciente post accidente de tránsito, lo traen a la emergencia, pero el paciente ya llega inconsciente, con un compromiso serio en su nivel de conciencia, probablemente asociado a un trauma importante a nivel intracraneal. El stroke en general, para nosotros representa una emergencia médica, un estado patológico en donde el sistema nervioso central está siendo agredido. Y diferentes herramientas en el mundo se han diseñado con el fin de mejorar la capacidad del enfoque diagnóstico y también de tratamiento, sabiéndose que muchas veces el tiempo contra el cual uno tiene que correr, porque sabemos que la lesión que no se identifica, no se diagnostica y no se trata peor en el tiempo prudente, va a dejar a un paciente secuelado o en el peor de los casos, un paciente fallecido. Este es uno, por ejemplo, bastante rápido, en donde se intenta definir si el paciente tiene o no la presencia de un stroke. El stroke es un evento súbito, una injuria cerebral súbita, en donde vamos a encontrar que el paciente va a perder algunas capacidades y funciones que habitualmente él desarrollaba en forma normal. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Este acrónimo de BIFAS, en donde el paciente tiene una alteración en el balance. No tiene la capacidad él solo de mantenerse en pie. Alteración a nivel ocular, de eyes, ¿no? Disturbios visuales. Visión borrosa, visión doble, muchas veces que el paciente nos trae, o la incapacidad de poder ejecutar movimientos o seguir con la mirada alguna orden que nosotros le podamos dar en algún momento. Alteraciones en su fisonomía, la facies cambia, la simetría facial se pierde, un lado de la cara se moviliza y el otro no. Puede cerrar un grupo de párpados de un lado, pero el otro no. O, como mencionamos anteriormente, alteraciones a nivel de las pupilas, ¿no? A nivel de miembros, sobre todo a nivel de miembros superiores, una debilidad, ¿no? No puede sostener él los miembros superiores en alto contra una resistencia. Notamos que en un lado hay una cierta dificultad para poder mantener ese miembro a una altura prudente cuando nosotros le indicamos o le ordenamos, entendiendo él inclusive la orden que le estamos ejecutando. Él se conecta con el entorno, perdón, pero al momento de poner a la prueba, el paciente tiene limitaciones para mantenerse en una sola posición. La S de speech, el paciente habla con dificultad, arrastra las palabras, a veces es un hablar medio gangoso, un paciente que arrastra las palabras, o ordenándole, perdón, que responda algo, nos responde una cuestión totalmente diferente, de mano con las afasias, ¿no? Una afasia comprensiva. Él escucha algo, pero no entiende lo que le estamos diciendo, y su respuesta pues totalmente desviada de lo que se le ha preguntado. O entendiendo lo que le estamos diciendo, es incapaz de poder articular una palabra, que es la afasia expresiva. Entonces hay dos afasias, ¿no? Una comprensiva, entiende la orden, pero lo que responde no va de la mano con lo que nosotros hemos indicado, y una afasia expresiva. Lo entendió, pero no puede ejecutar la respuesta. Y las mixtas, ¿no? Que tienen de las dos contrapartes. Finalmente el tiempo, ¿no? Time en relación a que tenemos poco tiempo para tratar de identificar el problema y si es que nosotros nos retrasamos, repito, cada minuto, igual como ocurría en miocardio, donde una arteria, un segmento, un territorio vascular dependiente de una de las coronarias se había visto limitado en el flujo, vamos a encontrar la predicción de algún tipo de lesión. Bueno, dicho esto, entonces tenemos que actuar rápidamente con este paciente con stroke. Te digo, ¿cómo identifico el paciente de stroke? Porque es importante identificar a este paciente que nos lo traen a la emergencia en forma rápida o a veces algo tardía. Saber que casi 2 millones de neuronas van a morir por cada minuto que nosotros nos estemos retrasando en el diagnóstico. 2 millones de neuronas casi. Saber que el 80% de todos los stroke obedecen a que un coágulo en el interior de un vaso, de una arteria en este caso, está limitando el flujo. Y cuando esto ocurre, una zona de infarto, como ocurría en corazón, se va finalmente a desarrollar. Por eso tenemos poco tiempo. Factores de riesgo que el paciente habitualmente trae para presentar un stroke
Bueno, el fumador, el hipertenso, el que tiene ya enfermedad coronaria, el obeso, el dislipidémico, el paciente diabético, son una población que generalmente es traída a la emergencia, trayendo este factor de riesgo como un acompañante a la sintomatología que hemos descrito anteriormente. En el mundo, como bien nos dice aquí, cada 2 segundos un paciente presenta un stroke. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia de poder identificar rápidamente a este paciente con stroke y buscar la etiología, a cuál correspondería finalmente para establecer el mejor tratamiento. En el escenario de una arteria ocluida por un coágulo, evidentemente tenemos dos posibilidades, ¿no? Radiología intervencionista buscando extraer al coágulo o la terapia farmacológica empleando alguna droga que busque destruir al coágulo. Recuerden que el stroke, de una u otra manera, identificado precoz o tardíamente, nos va a dejar con un paciente menos o más secuelado, con algún compromiso en sus capacidades superiores o de mantenerse independiente en el mejor de los escenarios, en el caso nosotros hayamos recuperado al paciente en su totalidad. Saber que el sistema nervioso central, que lo vamos a representar básicamente por el cerebro y el tronco cerebral, son dependientes de un flujo de sangre continuo. Y el flujo de sangre se dispone en dos circuitos. Un circuito anterior, dependiente de la circulación anterior, está representado por la arteria cerebral anterior misma y la arteria cerebral media. Ambos, todo lo que viene hacia adelante, irrigados por la arteria carótida interna. Tenemos una arteria carótida interna para el lado o el hemisferio izquierdo y otra para el lado derecho, que de alguna u otra manera se van a conectar a través de diferentes anastomosis. Entonces, esta circulación anterior justamente va a permitir perfundir y garantizar la irrigación de ambos hemisferios cerebrales casi en su totalidad. La circulación anterior es dominante, pero aún depende de una circulación posterior dependiente del territorio vértebro-basilar, que nacen de las arterias vertebrales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se fusionan a nivel del tronco cara anterior, como la arteria vértebro-basilar, y dan origen a la arteria cerebral posterior, las cuales lógicamente se van a conectar con el circuito anterior y en un porcentaje más o menos de un 60% darán origen a este polígono clásico conocido como el polígono de Willis. Ojo que el polígono de Willis no está presente en su totalidad en todos nosotros. 60% lo tiene completo, un 40% tiene un polígono incompleto. Aún así, es importante entender que cada circuito perfunde una porción del cerebro. Algunos perfundirán o irrigarán la superficie externa, otros la superficie interna, otros a nivel de fosa posterior, el cerebelo, por ejemplo, o el tronco cerebral a nivel de protuberancia, depende. Pero cada uno de estos segmentos tiene un conjunto de células, de neuronas que cumplen una tarea o permiten o son ruta de camino de algunas axones que a su vez transmiten señales que vienen de otras estructuras superiores para conectarse con estructuras periféricas y lógicamente ordenar cómo sería la función a nivel periférico. Si esto se interrumpe, porque evidentemente va a haber una obstrucción al flujo de sangre que permita mantener las vitales, vamos a encontrar también algún hallazgo semiológico que me oriente a pensar que algo está ocurriendo en ese segmento en particular. Los sangrados, a diferencia de lo que anteriormente hemos visto, también tienen representatividad. A diferencia de lo que ocurre en el stroke, donde una arteria se tapa, se obstruye o no permite flujo de sangre, en donde claramente vamos a ver un daño en el cerebro mismo o en el tronco cerebral, en el escenario del stroke hemorrágico, vamos a evidenciar que los sangrados pueden también tener diferente morfología. Sangrados que están a nivel intracraneano en el mismo cerebro, posicionados en algún segmento, en algún lóbulo en particular, que pueden localizarse solamente allí o diseminarse a otras estructuras por el circuito subaracnoideo, como en este escenario, por ejemplo. O en algún evento algo más evolucionado, invadir el sistema ventricular. El ventrículo lateral derecho, por ejemplo, acá está siendo invadido por un coágulo de sangre, ¿no? O de repente, producto de un brusco movimiento de ida y vuelta, en los accidentes de tránsito ocurre, todos los axones son seccionados, ¿no? La lesión axonal difusa, en donde por mucho que haya corteza con cuerpos neuronales funcionales, no tengo manera de transmitir las órdenes hacia la periferia porque todos los axones han sido lesionados. Escenarios traumáticos no tienen mucho que ver con el stroke, porque el stroke es un evento súbito no traumático. Los eventos traumáticos los vamos a divorciar, estos que estoy encerrando en este rectángulo,
corresponde ya a eventos traumáticos, un golpe, una contusión, una caída, post-accidente de tránsito o post-agresión que puede suceder en algún momento, puede irrumpir el lecho vascular tanto arterial como venoso. En el caso esto sucede a nivel arterial, generalmente nos va a llevar a la formación de un hematoma clásico conocido como hematoma epidural, que tiene una forma biconvexa, clásicamente se localiza solamente asociado a un lóbulo, o es frontal, o es parietal, o es temporal, o es occipital. Ahí se limita. Y no respeta al cerebro, no hunde al cerebro, es decir, altera su superficie externa. En cambio, el subdural, que corresponde a ruptura de vasos venosos, no de arteria, se extiende más allá de un lóbulo. Acá, por ejemplo, frontal, avanzamos hacia el parietal y nos extendemos hacia el occipital. Este es un hematoma subdural, fronto, parieto, occipital. A diferencia del epidural, se extiende más de 2 lóbulos. La otra propiedad que tiene, respeta la superficie externa del cerebro, sí la respeta. A diferencia del epidural, que se profundiza, no empuja profundamente porque se instala rápidamente, comprometiendo a una porción del parénquima cerebral. Pero de una u otra manera, como vemos acá también, se generan conos de presión que empujan inicialmente al hemisferio comprometido y en algún momento pueden comprometer también al hemisferio contralateral. Es importante entenderlo aquí. Este de aquí que no lo mencioné es un hematoma subdural también, pero evolutivo. Lo estoy comentando porque tenemos un caso clínico asociado a esto. El hematoma epidural, cuando sangra recién el paciente, recuerden que en tomografía nosotros vemos al cerebro en escala de grises. Esto que estamos viendo acá son escalas de grises, ¿no? Que van desde el color negro, negro, el que es el sistema ventricular, vamos a agrandar un poquito. Este segmento de color oscuro es el sistema ventricular. Tiene líquido, pero en la tomografía, como el líquido opone poca resistencia al pasaje de rayos X, se ve de un color oscuro. El cerebro mismo opone algo más de resistencia al pasaje de rayos X, se ve de un color gris. Y el cráneo, hueso, que opone más resistencia, se ve de color blanco. Entonces, toda lesión blanca fuera del cráneo, para nosotros representa sangre hasta demostrar lo contrario. Entonces, uno ve dentro del cráneo una lesión de color blanco, que nosotros en tomografía le llamamos lesión hiperdensa, usted dice, eso es sangre, hasta demostrar lo contrario. Muy bien, entonces la sangre, por tomografía, no siempre se mantiene del mismo tono gris, claro en este caso. Conforme pasa el tiempo, la sangre se va metabolizando. Los componentes propios a ella se van a ir destruyendo, se van desintegrando y se van absorbiendo. Entonces, al inicio, en la primera semana, un hematoma subdural, por ejemplo, tiene este tono blanco. Después de la semana, el hematoma, cuyo contenido se va desintegrando, tiene un tono similar al cerebro, se ve de color gris. Uno no puede distinguir qué es hematoma, qué es cerebro, pero nota una fina línea por donde transcurre el hematoma. Después del mes, el hematoma se pone de un color oscuro, y a eso le llamamos hematoma subdural crónico, ¿ya? Es la evolución natural de un hematoma subdural que no ha sido evacuado. O sea, si yo dejara el hematoma a su libre evolución, al inicio, en los primeros 7 días, color blanco, del día 7 al día 28, es decir, de la primera semana, porque tenemos un caso clínico, vamos con, nos presenta un stroke. ¿Qué viene a ser el stroke? Ya en forma de definición. Es una patología en donde el flujo de sangre a nivel del cerebro se va a interrumpir. No permitimos que la sangre fluya con libertad. Y este compromiso puede darse dentro del vaso propio del stroke isquémico como fuera de él, que puede ser asociado a edema o de repente es un sangrado